Creí que lo conocía. Después de medio siglo juntos, de criar 3 hijos, de construir un negocio desde cero, pensé que Fernando jamás me haría algo así. Pero aquella mañana, en Santiago de Chile, cuando me pidió el divorcio con una maleta ya hecha, comprendí que nunca terminé de conocer al hombre que dormía a mi lado. Lo que él no sabía es que, años atrás, me había dado sin querer el arma perfecta para destruirlo. Y yo no iba a dudar en usarla. Si te gustan las historias de justicia emocional, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Esto apenas comienza. Me llamo Isabel Hurtado. Tengo 73 años y durante 5 décadas pensé que lo tenía todo. Un esposo fiel, una familia unida, un hogar construido con sacrificio y amor. En Providencia, uno de los barrios más tranquilos de Santiago. Esa mañana de abril, el cielo estaba especialmente claro. El tipo de cielo que te hace pensar que el universo está de buen humor. Pero el universo tenía otros planes para mí. Fernando, mi marido desde que tenía 23 años, me sirvió el café como cada día. Sus movimientos eran los de siempre, pero su voz no. Isabel, necesito hablar contigo. Lo dijo sin levantar la vista, como si le hablara al vapor que subía de la taza. Su tono era firme, ensayado. No era el de un esposo que duda, era el de un hombre que ya había decidido. ¿Pasa algo?, pregunté, dejando la cafetera sobre la encimera. No respondió de inmediato. Tomó aire, como quien se lanza a una piscina helada. Ya no puedo seguir así. Quiero el divorcio. Las palabras flotaron en el aire, como ceniza. Por un instante, no entendí. Pensé que era una broma cruel, pero al ver sus manos, esas manos que construyeron cada rincón de esta casa, temblar sobre el borde de la taza, supe que hablaba en serio. ¿Qué estás diciendo?, logré decir con un hilo de voz. Lo he pensado mucho. Nos hemos convertido en extraños. Ya no hay pasión. ¿Pasión? Fernando, tenemos 73 años. ¿De qué estás hablando? No es la edad, Isabel. Es que con otra persona siento algo que contigo ya no. El mundo se detuvo. ¿Hay alguien más? No quería oír la respuesta, pero necesitaba saber. Sí, se llama Verónica. La conocí en el club de lectura. Tiene 62 años, 11 años menor. Era eso. No lo dije, pero lo pensé con una amargura que me quemaba la lengua. Se levantó, dejando su café intacto. Caminó hacia la habitación, y ahí lo vi. La maleta. Ya estaba hecha. No había vuelta atrás. Me voy unos días con Verónica mientras encuentro algo. Hablaré con Marcelo, nuestro abogado, para iniciar los trámites. La casa está a nombre de los dos, así que supongo que habrá que venderla. Lo mismo con el negocio. Ni siquiera me miraba. Hablaba como si me explicara cómo hacer panqueques. Cuando se acercó para dejarme un beso seco en la mejilla, no pude moverme. Me quedé helada. Y luego se fue. Cerró la puerta con ese clic, que sonó más fuerte que cualquier grito. Y entonces, por primera vez en 50 años, el silencio de la casa me pareció ensordecedor. Lloré. Lloré horas. Lloré hasta que el café se enfrió, hasta que el sol cambió de lugar, hasta que mis huesos empezaron a doler en la silla. Pensé en nuestras navidades, en los cumpleaños, en los viajes, en las veces que cuidé de él después de sus cirugías. ¿Y todo eso no significó nada? Pero conforme la noche avanzaba, algo en mí empezó a encenderse. No era tristeza, era rabia. Y esa rabia me llevó a abrir una vieja caja fuerte en el sótano. Y ahí, entre documentos viejos, encontré algo que Fernando había olvidado. Un poder notarial, firmado por él hace 16 años. Total, sin fecha de expiración. Él me lo había dado antes de una operación de corazón, por si pasaba algo. Y jamás lo revocó. Y entonces lo supe. Si él quería guerra, la tendría. Pero bajo mis reglas.
Al día siguiente, aún con los ojos hinchados y el alma hecha pedazos, llamé al único abogado en quien confiaba de verdad, Tomás Lagos, amigo de mi hijo mayor y especialista en derecho familiar. Tomás era joven, pero tenía una mente afilada como bisturí. Cuando le expliqué mi situación, y más aún, cuando le mostré el poder notarial firmado por Fernando, alzó las cejas y se reclinó en su silla. «Esto es un arma de doble filo, Isabel», dijo con cautela. «Legalmente tienes la autoridad para actuar en su nombre, pero si decides mover piezas ahora, en medio del proceso de divorcio, debes hacerlo con sumo cuidado. No voy a transferirlo todo a mi nombre, Tomás. Solo quiero proteger lo que me corresponde. Fernando tiene a su amante. Yo tengo este papel. No pienso dejar que él se lleve todo, mientras yo reparto mis recuerdos en cajas». Tomás me observó en silencio. Me costó leer su expresión. Finalmente, asintió con seriedad. «Entonces empecemos por hacer un inventario completo. Todo lo que esté en común, todo lo que esté a su nombre, todo lo que legalmente puede ser tocado con ese poder». Pasamos la mañana repasando carpetas, propiedades, acciones, cuentas de ahorro, inversiones en fondos mutuos y los títulos de la cadena de ferreterías que fundamos juntos, Ferrexpress, un negocio que empezó con un pequeño local en Ñuñoa y terminó siendo una red de tiendas con casi 100 empleados. Y aunque Fernando siempre se mostraba como la cara del negocio, yo llevaba las finanzas, el contacto con proveedores, la administración. El poder notarial me daba la llave. Solo necesitaba decidir cómo usarla sin que él pudiera anularlo todo con una demanda por abuso de poder. Esa noche saqué un cuaderno y comencé a escribir. No una lista, un plan, punto por punto. Transferencia de fondos. Abrí una nueva cuenta a mi nombre y moví el 70% del capital líquido que compartíamos. Dejé el resto para que Fernando no notara la ausencia inmediata. Bienes raíces. Nuestras propiedades estaban registradas de formas distintas. La casa en Providencia era compartida, pero el apartamento en Viña del Mar, que él había comprado como inversión, estaba a su nombre. Usé el poder para ponerlo a mi nombre. Ferrexpress, la joya. Fernando tenía el 60% de las acciones. Yo, el 30%. El resto estaba repartido entre nuestros 3 hijos. Transferir directamente sus acciones a mi nombre era una trampa legal. Así que creamos una sociedad intermediaria, a nombre de mi difunta madre, como fachada, y vendí formalmente las acciones desde Fernando hacia esa entidad, en cuotas pagaderas durante los próximos 20 años. Al tercer día de maniobras, me invadió un miedo helado. ¿Qué pasaba si Fernando reaccionaba rápido? ¿Y si descubría las transferencias y congelaba todo? Pero no lo hizo. Mis hijos seguían diciendo que él estaba feliz con Verónica, que planeaban un viaje al sur, que jugaban ajedrez, que cocinaban juntos, que no parecía extrañar nada. Yo, en cambio, apenas podía dormir. Y no porque dudara de lo que hacía, sino porque me dolía que él no sintiera ni la más mínima necesidad de mirar atrás. Una semana después, mientras revisaba cuentas con Tomás, él me preguntó: «¿Qué harás cuando se entere?». Me detuve un momento. Lo miraré a los ojos y le recordaré quién era yo, antes de que él me subestimara. Pasaron 14 días desde que Fernando se fue. 14 amaneceres sin su voz en la cocina. 14 noches abrazando el silencio en una cama demasiado grande. Pero ya no lloraba. En lugar de eso, cada día me levantaba con más determinación. Mis hijos seguían viniendo a verme, turnándose para que nunca estuviera sola. Matías, el mayor, notó que había algo distinto en mí. «Mamá, ¿estás segura de que estás bien? No lo digo solo por lo de papá. Te veo distinta». «Estoy bien, hijo», mentí, con una sonrisa tranquila.
Solo estoy empezando a entender muchas cosas que antes no quería ver. Ellos no sabían nada del plan, no porque desconfiara de ellos, sino porque quería protegerlos. Si Fernando intentaba impugnar legalmente mis movimientos, lo último que quería era que los involucraran. Tenían que poder decir con la frente en alto que no sabían nada. El día 17 recibí la llamada. ¿Isabel Hurtado? Era la voz seca de Marcelo Ortega, el abogado de Fernando. Necesitamos concertar una reunión para formalizar los términos del divorcio. Fernando ha presentado un listado preliminar de bienes y queremos discutir la división. Por supuesto, respondí, con una serenidad que me sorprendió incluso a mí. ¿Cuándo y dónde? Este viernes, en mi oficina. 11 en punto. Colgué y me quedé un momento en silencio, con el teléfono aún en la mano. Ese día llegó más rápido de lo que imaginé. Me levanté temprano, me duché. Me vestí con un conjunto de lino color marfil. Sencillo, pero elegante. Me puse un labial suave y un perfume discreto. Quería verme tranquila, segura, no como la esposa herida, no como la anciana vencida. Tomás me pasó a buscar en su auto. Durante el trayecto, me dio las últimas instrucciones. Mantente calmada. No respondas provocaciones. Si Marcelo intenta hacerte sentir culpable, no caigas. No lo haré, le aseguré. No hoy. Llegamos a la oficina del abogado en Las Condes. Al entrar, vi a Fernando por primera vez, en casi un mes. Estaba más flaco. Su rostro tenía ojeras, pero aún llevaba ese aire arrogante que tanto conocía. Vestía su chaqueta favorita, la gris, con los botones de cuero, la que solía ponerse para nuestras reuniones más importantes. Cuando nuestras miradas se cruzaron, bajó los ojos. No dijo nada. Marcelo nos condujo a una sala de reuniones con una gran mesa de madera clara. Nos sentamos frente a frente. El abogado comenzó con formalidades. Luego nos pasó una carpeta con lo que Fernando consideraba los bienes a dividir: casa, apartamento, acciones, cuentas, vehículos, fondos mutuos. Tomás hojeó los documentos con lentitud y luego me miró. Yo asentí en silencio. Hay una discrepancia importante con esta información, dijo Tomás. Mi clienta ha traído su propio inventario actualizado. Les sugiero que lo revisen. Antes de continuar, saqué mi carpeta y la deposité frente a Marcelo. Él la abrió y comenzó a leer, y lo vi. El cambio en su cara. Primero sorpresa, luego desconcierto. Finalmente, alarma. Esto no puede ser, dijo, hojeando los documentos con torpeza. Aquí figura que las acciones de Ferrexpress están ahora a nombre de una sociedad desconocida. ¿El apartamento en Viña? ¿Transferido? Fernando se inclinó con brusquedad. ¿Qué estás haciendo, Isabel? Su tono fue más de miedo que de enojo. No respondí de inmediato. Solo tomé un sorbo de agua, calmada. Estoy cuidando lo que me corresponde. Esto es un robo. Estás usando un papel viejo para quedarte con todo. Tomás intervino con voz firme. El poder notarial está vigente. No tiene fecha de vencimiento. Su cliente lo firmó voluntariamente hace más de una década y nunca lo revocó. Las transferencias fueron legales. Fernando palideció. Eso no era para esto. Era por si moría en la operación. Y no moriste, dije suavemente. Pero yo sí morí un poco, cuando decidiste abandonarme. Así que usé lo único que me dejaste, el control. Marcelo interrumpió, claramente nervioso. Esto puede impugnarse en tribunales. Si se demuestra abuso. Tomás levantó una mano. Puede intentarse, pero será largo, costoso y sin garantías. Se hizo un silencio incómodo. Fernando parecía haberse encogido. Ya no era el hombre altivo que me dijo adiós con una maleta. Ahora era solo un señor confundido, acorralado por sus propias decisiones. ¿Por qué hiciste esto?
Me preguntó en voz baja. ¿Venganza? Lo miré fijamente. Number justicia. Salimos de la oficina de Marcelo en completo silencio. Tomás me abrió la puerta del auto, y solo cuando ya estábamos avanzando por la avenida Kennedy, rompió el silencio. Fue impecable, Isabel. No me siento bien, admití. Pero tampoco me siento culpable. Es una sensación extraña, como haber enterrado a alguien vivo. Tomás asintió sin mirarme. Hiciste lo necesario, no por venganza, sino por protección. Eso lo cambia todo. Esa noche, al llegar a casa, me serví una copa de vino, uno de los pocos lujos que aún disfrutaba a solas, y me senté frente a la chimenea, con todos los papeles del caso extendidos sobre la mesa. Ya estaba hecho. El control era mío, y sin embargo, la victoria no sabía dulce. Me había convertido en una estratega, una mujer que movía fichas sin pestañear. ¿Pero a qué costo? Los días siguientes fueron intensos. Fernando, como anticipamos, presentó una impugnación legal. Intentaron congelar mis acciones en la empresa, anular la transferencia del apartamento en Viña, incluso bloquear mi acceso a las cuentas. Pero todo estaba en regla, y aunque el proceso fue lento, lo fue también para ellos. Mientras tanto, volví a Ferrexpress, pasar por las oficinas, saludar a empleados que llevaba décadas conociendo. Asumir el mando real de la operación fue transformador. Camila, la gerente administrativa, me abrazó con fuerza cuando me vio entrar. «Doña Isabel, ¿volvió?» «Sí, Camila. Esta empresa es parte de mí. No la pienso dejar». Revisé los balances, hablé con proveedores, tomé decisiones que siempre había postergado. Modernizamos el sistema de facturación, lanzamos una nueva web, renovamos 2 locales antiguos y por primera vez, los empleados me miraban como líder, no como la esposa del dueño. Mi hijo menor, Benjamín, me observaba con asombro cada vez que venía de visita. «Mamá, no sé si estás más feliz o más peligrosa», bromeaba. «Tal vez ambas», le decía con media sonrisa. Él sabía que yo no había contado todo, intuía que había algo más, pero nunca preguntó. Ni él, ni Carla, mi hija del medio. Solo Matías, el mayor, me observaba en silencio, como si aún no pudiera decidir de qué lado estaba. Un mes después de aquella explosiva reunión, recibí una nueva llamada. Esta vez no fue Marcelo, fue el propio Fernando. «¿Podemos hablar?» A solas. La voz era distinta, apagada. «¿Dónde?» «Donde quieras». Le propuse un café discreto en el barrio Lastarria, al aire libre, en terreno neutral. Llegó con retraso, más flaco aún. El traje le quedaba grande, sus ojos tenían ojeras, y su andar ya no era firme. Se sentó sin decir palabra. Yo pedí un té. Él pidió agua. «Verónica se fue», dijo finalmente. No sabía que lo nuestro era una competencia. «No lo era, pero tú ganaste igual», suspiré. «¿Por qué me llamaste, Fernando?» Se pasó una mano por el rostro. Era un gesto familiar, de cansancio. «Porque no puedo más. Estoy en números rojos. Las cuentas están bloqueadas. Y mi corazón no está bien». Eso me estremeció. Por mucho que hubiera sucedido, no dejaba de ser el padre de mis hijos, mi compañero de medio siglo. «¿Qué necesitas?» «Quiero llegar a un acuerdo, formal. Nada judicial. Solo quiero poder vivir tranquilo, aunque sea con poco». Lo miré largo rato, no por desprecio, sino para encontrar al hombre que alguna vez amé. «Fernando, tú elegiste el camino. Ahora, solo estás viendo el costo. Lo sé. No quiero verte destruido, pero tampoco permitiré que vuelvas a hacerme daño. Te ayudaré, con condiciones». Él asintió, sin fuerzas para discutir. Esa tarde, volví a casa y llamé a Tomás. «Prepare un acuerdo extrajudicial, pensión mensual, garantía médica, y que el apartamento de Viña vuelva a su nombre». «¿Estás segura?» «Sí, quiero cerrar esto con dignidad».
Por mí, no por él. Tomás no tardó en redactar el borrador del acuerdo. Era simple, directo y, para ser honestos, generoso. Más generoso de lo que Fernando merecía. Pero yo ya no buscaba ganar. Quería terminar. Incluí una cláusula, me dijo Tomás al entregarme el documento. En caso de incumplimiento por su parte, todas las condiciones quedan anuladas. Asentí. Lo leí con calma, línea por línea. Todo lo que habíamos hecho, las transferencias, los movimientos, las decisiones, culminaba en ese documento de 7 páginas. Firmarlo era cerrar el capítulo. Marcamos una reunión para el lunes siguiente, en un estudio neutral, sin abogados de por medio. Solo nosotros dos, como dos socios que por fin se atrevían a hacer cuentas. Fernando llegó puntual. Vestía un suéter beige y pantalones de algodón. Nada de trajes. Nada de esa arrogancia que alguna vez usó como armadura. Parecía humano. Me saludó con un leve movimiento de cabeza. No intentó besarme, ni tocarme la mano, y lo agradecí. ¿Leíste todo?, le pregunté. Lo leí. ¿Y? Estoy de acuerdo. Gracias por incluir lo del apartamento. Es tuyo, Fernando. Siempre fue más tuyo que mío. Lo dijo sin levantar la vista. Pensé que me lo ibas a quitar todo, que te ibas a vengar. Pensaste mal. Quise que sintieras lo que yo sentí. El vacío, la traición, el miedo. Pero no necesitaba dejarte sin nada. Para lograr eso, él firmó primero. Yo, después. El acuerdo quedó sellado. Sin lágrimas, sin abrazos, sin perdones. Solo 2 firmas y una mirada final. Cuando salí del edificio, sentí algo que no sentía desde hacía años. Ligereza. Como si al fin hubiera soltado una mochila llena de piedras que llevaba desde que Fernando pronunció esas palabras. Quiero el divorcio. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Volví a mi rutina con una nueva energía. Me propuse cuidar más mi salud, retomar caminatas, comer bien. Mis nietos venían con más frecuencia. Me abrazaban más fuerte. Mis hijos también cambiaron. Matías, que tanto me había observado, me tomó de la mano una tarde en la cocina. Lo hiciste bien, mamá. Muy bien. ¿Estás seguro? Absolutamente. No todos hubieran tenido el coraje. Benjamín y Carla no dijeron mucho, pero sus gestos lo decían todo. Me traían flores, me preguntaban por el negocio, me ofrecían ayuda. Sabían que había hecho algo grande, incluso sin conocer todos los detalles. Y Fernando cumplió. Mes tras mes, firmó cada documento, recibía su pensión, iba a sus chequeos médicos. Según Luisa, la hija de Verónica de un matrimonio anterior, su relación había terminado sin grandes escenas, solo desgaste. Dice que aún te recuerda todos los días, me dijo una vez. No respondí. No sabía qué hacer con esa información. Pero no era odio lo que sentía, ni tristeza. Era simplemente pasado. El renacer. Un año después de la firma, me invitaron a dar una charla en la Universidad Católica. El tema: empoderamiento femenino en la tercera edad. Al principio dudé. No era oradora. No me gustaba hablar de mi vida, pero algo dentro de mí dijo: hazlo. Y así lo hice. Ese día, al subir al pequeño escenario del auditorio, vi rostros jóvenes, expectantes, estudiantes, profesoras, señoras mayores como yo, y hablé. No mencioné a Fernando, ni la palabra divorcio, pero hablé de reconstruirse, de no aceptar ser invisibles, de tomar el control, incluso cuando la vida parece decirte que ya no es tu turno. Cuando terminé, hubo un aplauso cálido, sincero. Me temblaron las piernas. Una joven se acercó. «Señora Isabel, ¿va a escribir un libro?». Me reí, pero la idea se quedó. Esa misma noche, abrí una libreta nueva y comencé a escribir. No con ira, no con dolor, sino con gratitud. Gratitud por los años compartidos, por el amor que una vez fue
y por la mujer en la que me convertí, gracias a lo que sobreviví. Los primeros párrafos fueron difíciles. No sabía por dónde empezar. ¿Cómo se cuenta medio siglo de vida con alguien que terminó siendo un extraño? Pero pronto, las palabras comenzaron a fluir. Me sorprendí llorando una noche, mientras escribía sobre nuestra boda en la iglesia de San Isidro. Recordé el vestido de encaje, los nervios, la sonrisa de Fernando cuando me vio entrar. Recordé a mi madre peinándome, diciéndome al oído: «Acuérdate, hija, el amor es más compromiso que pasión». Tenía razón, pero nadie me preparó para que el compromiso fuera unilateral durante tantos años. Escribí sobre nuestros inicios, sobre cómo fundamos Ferrexpress desde un local alquilado en Ñuñoa, cómo él vendía tornillos mientras yo hacía los balances en una libreta vieja, sobre cómo perdimos un hijo a los 3 meses de nacido y lloramos juntos durante semanas sin hablar, pero abrazados, sobre los años buenos, porque los hubo. Y escribí también sobre la traición, no como una víctima, sino como testigo de una transformación interna. Me descubrí riéndome sola mientras describía mi plan con Tomás. No de burla, sino de asombro. ¿Quién diría que yo, Isabel Hurtado, la señora de casa, iba a ejecutar un plan legal más fino que muchos abogados? Una mañana, mientras escribía en la terraza, mi nieta Emilia, de 12 años, me preguntó: «Abuelita, ¿estás escribiendo un diario?» «Algo así, mi amor, una historia real». «¿De miedo?» «No, de valor». Me miró seria. «Entonces va a ser mi favorita». Y ahí supe que ese cuaderno tenía un destino, que no era solo para mí. Consulté con una vieja amiga, Rebeca, que era editora. Le mandé algunos fragmentos. A los 3 días, me llamó: «Isabel, esto es oro. Crudo, humano, emocionante. Tienes que publicarlo». «¿Tú crees?» «Estoy segura. Y si no lo haces por ti, hazlo por todas las mujeres que leerán estas páginas y encontrarán el coraje para reescribir sus vidas». Me temblaron las manos cuando colgué, pero tomé una decisión. Le entregué el manuscrito completo un mes después. Lo titulé «El día que olvidó quién era yo». La editorial se entusiasmó. Lo editaron con cariño, sin quitarle la esencia. En 6 meses, estaba impreso. El lanzamiento fue íntimo. Una librería en Providencia, con sillas de madera y café recién hecho. Estaban mis hijos, mis nietos, algunas amigas del pasado, y también rostros desconocidos, personas que habían leído los avances y querían conocerme. Una mujer de pelo blanco, de unos 80 años, se me acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias. Gracias por escribir lo que muchas no pudimos decir nunca». La abracé con fuerza, más por mí que por ella. El libro no fue un éxito editorial masivo, pero sí fue un éxito personal. Me escribieron decenas de mujeres por redes sociales, por correo, incluso por cartas manuscritas. Algunas, de pueblos que no conocía, todas con historias, todas con cicatrices, todas con una llama viva, que creían apagada. Y en medio de todo ese torbellino de reconocimiento, de eventos, de presentaciones en centros culturales y radios comunitarias, un día recibí una llamada inesperada. Era Fernando. «Leí el libro», me dijo con voz tranquila. 2 veces. No supe qué decir. «¿Te molestó?», pregunté con cautela. «Me dolió, pero no me molestó. Está bien escrito. Es justo. Y gracias por no humillarme». Cerré los ojos. «Esa nunca fue mi intención, Fernando». «Lo sé. Lo supe tarde, pero lo sé». Hubo una pausa. «¿Te arrepientes?», le pregunté. «De lo que hice, sí. De haberme ido así. De haber creído que tú seguirías siendo la misma Isabel que esperaba en casa». «Ya no espero a nadie», respondí. «Y haces bien», dijo. No volvimos a hablar después de eso. No hizo falta. El último invierno. Hoy tengo 75 años. Camino más lento. A veces me duele la espalda. Pero cada día me levanto con una razón.
Ferrexpress sigue funcionando. Ya no estoy al mando, pero asesoro. Me respetan más ahora que cuando era la señora del dueño. Mis hijos están bien. Mis nietos también. Emilia quiere ser abogada. Dice que le inspiré eso. El apartamento en Viña lo volví a visitar una vez. No para quedarme, solo para mirar el mar. Y pensé, sí, aquí también fui feliz. Fernando vive en un departamento más modesto, en Ñuñoa. A veces lo veo en fotos familiares, más viejo, más tranquilo. Lo que ocurrió entre nosotros ya no duele. Es parte de mi historia, parte de la mujer que soy. Y si algo aprendí de todo este viaje, es que nunca, jamás, es tarde para tomar el control de tu vida. Aunque te llamen loca, aunque te digan que ya pasó tu tiempo. Porque mientras respiras, es tu historia la que estás escribiendo. Y yo la mía, la escribí con tinta, pero también con fuego. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un comentario. Cada historia merece ser contada y cada voz escuchada.